El silencio en la casa solo se rompía por el sonido de las gotas que chocaban contra el tejado de la veranda. Marlo Huxley miró por la ventana el muro de lluvia que envolvía su tranquilo barrio de Henderson. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes grises, y el día, aunque solo era mediodía, parecía crepuscular. Limpió el cristal empañado con la palma de la mano y observó el coche del vecino que bajaba por la calle. Seamus debería haber vuelto hacía una hora. Asuntos urgentes en el trabajo, dijo como de costumbre. Sacudió la cabeza y se apartó de la ventana. Últimamente ocurría cada vez con más frecuencia. No es que Marlo no confiara en su marido, pero algo en su comportamiento había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto distraído, pensativo, a menudo con la mirada fija en un punto, como si estuviera en algún lugar muy lejos de aquí. Cuando ella le preguntó qué le pasaba, Seamus se limitó a esbozar su sonrisa torcida y a decir que solo estaba cansado. Marlo tomó asiento en la mesa de la cocina y abrió su ordenador portátil. Estaba revisando los informes de calidad de un nuevo lote de medicamentos, una tarea que se había traído de la empresa farmacéutica donde trabajaba como especialista en control de calidad. Los números se desdibujaban ante sus ojos. No podía concentrarse. El teléfono de Seamus yacía cargando contra la pared. A su marido se le había olvidado cuando se marchó a trabajar, nada propio de él. Seamus solía estar muy atento a los detalles, pero en las últimas semanas era como si hubiera perdido esa capacidad. Marlo se quedó mirando el rectángulo negro, débilmente iluminado por la luz de carga. Nunca había mirado su teléfono. En los 5 años que llevaban juntos y los 3 de matrimonio, había una regla tácita de confianza entre ellos. Nada de contraseñas en los dispositivos, nada de secretos, pero tampoco de violar los límites personales. Y sin embargo, Marlo se pasó una mano por su despeinado pelo castaño y suspiró. La ansiedad que llevaba semanas intentando ignorar era cada vez mayor. Seamus había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, primero de vez en cuando, luego 2 o 3 veces por semana y ahora casi todos los días. Dejó de hablar de sus planes, empezó a reaccionar de forma extraña a las preguntas habituales sobre su día. Era como si ocultara algo. Caminó despacio hasta el teléfono y lo cogió. La pantalla se iluminó, solicitando un código PIN. Marlo conocía el código. 15111, el aniversario de su primera cita. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, tecleando los números con dedos temblorosos. La pantalla se desbloqueó. Mensajes, llamadas, correos electrónicos. Todo era rutina. Correspondencia de trabajo, recordatorios, spam. Nada sospechoso. Buscó en una carpeta tras otra, sin saber exactamente lo que buscaba. La galería. Fotos de ellos juntos en un viaje reciente al lago Mead, algunos horarios de trabajo, capturas de pantalla. Marlo estaba a punto de volver a poner el teléfono en el cargador, sintiéndose avergonzada y aliviada al mismo tiempo, cuando vio la carpeta doctor en el almacenamiento en la nube. Hizo clic en ella, esperando ver los resultados habituales del examen físico anual. Un archivo con un largo título que empezaba por biopsia_resultados. La fecha era de hacía 3 semanas. A Marlo le dio un vuelco el corazón. Abrió el documento y le llamaron la atención los términos médicos, la mayoría de los cuales ella, al no ser médico, no entendía. Pero algunas palabras no requerían una educación especial. Neoplasia maligna, páncreas, estadio C9b. Y debajo de eso, en la sección de recomendaciones, quimioterapia. Seamus tenía cáncer, y se lo había ocultado. Marlo sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Se hundió pesadamente en la silla, sin apartar los ojos de la pantalla. Pasó la página. Lo siguiente era una carta del doctor Fellison, que programaba una consulta para iniciar el tratamiento. La fecha de la consulta era de hacía una semana.
Seamus ya había hablado de las opciones de tratamiento y no le había dicho nada. La habitación parecía arremolinarse a su alrededor. No había suficiente aire. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía mantener en secreto algo tan importante? Eran compañeros. Habían prometido estar el uno para el otro en lo bueno y en lo malo. De repente le vinieron a la mente sus conversaciones recientes. Seamus, que, después de ver algún melodrama o las noticias sobre un famoso que abandonaba a su cónyuge enfermo, se aseguraba de decir: «Yo nunca te dejaría si estuvieras enfermo. A diferencia de ti». Esta frase, siempre pronunciada con una leve risita, como en broma, pero con un claro pinchazo. Cada vez que Marlo protestaba, él se limitaba a encogerse de hombros y decir: «Sí, claro». Y esto después de que un día, en una violenta pelea, cuando acababan de empezar a vivir juntos, ella le espetara enfadada: «Quizá deberíamos romper». La única vez en 5 años. Pero Seamus no parecía haberlo olvidado. Marlo recordaba su cara cuando le había sugerido un viaje de fin de semana a casa de sus padres hacía 3 semanas. La palidez, la sonrisa nerviosa, las excusas. En aquel momento lo había interpretado como la habitual reticencia a ver a su suegro y su suegra. Ahora todo tenía sentido. 3 semanas. Todo ese tiempo lo había sabido y había permanecido en silencio. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se detenía. Marlo cerró rápidamente el teléfono y lo volvió a poner en el cargador. Unos segundos después, la llave giró en la cerradura. «Ya estoy en casa». La voz de Seamus sonaba cansada. Entró en la cocina, mojado por la lluvia, con un maletín bajo la axila. Su pelo rojizo se le pegaba a la frente, sus ojos parecían hundidos, sombras persistentes bajo ellos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo demacrado que parecía? «Hola», intentó Marlo mantener la voz normal. «Te has retrasado». «Sí, lo siento». Seamus colgó la chaqueta mojada en el respaldo de la silla. «Me he metido en un nuevo proyecto. Hay otro problema con la depuradora del lado este. ¿Has cenado?» «No, te estoy esperando», le observó, tratando de ver signos de enfermedad. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, eran evidentes. El rostro delgado, el tono amarillento de su piel, la lentitud de sus movimientos. Seamus abrió la nevera y estudió el contenido. «¿Por qué no calentamos el guiso de anoche? En realidad no tengo hambre». «¿Pérdida de apetito?», soltó Marlo. Seamus se quedó helado y luego se dio la vuelta lentamente. «¿Qué?» «Nada», dijo rápidamente. «La cazuela estará bien». Cenaron en silencio. Seamus hurgaba distraídamente en su plato, contando de vez en cuando alguna historia incoherente sobre un colega. Marlo asentía mecánicamente, sin escuchar nada. La única pregunta que le rondaba por la cabeza era por qué él no confiaba en ella lo suficiente como para ocultarle su propia enfermedad. «Me he dado cuenta de que has adelgazado», comenzó con cautela. Seamus se tensó. «Un poco. Debe de ser el estrés del trabajo. Y pareces cansado. ¿Va todo bien?» «Claro», sonrió tenso. «Ha sido una semana dura». Marlo lo miró directamente a los ojos y sintió que la ira se acumulaba en su interior. Llevaba toda la noche esperando a que él se lo dijera, insinuando, creando oportunidades para una conversación franca. Pero Seamus seguía fingiendo. Más tarde, tumbados en la cama, Marlo fingió estar dormida. Con los párpados entrecerrados, vio cómo Seamus miraba al techo con la mirada perdida mientras salía silenciosamente del dormitorio, probablemente suponiendo que ella no podía oírlo. No volvió hasta 1 hora más tarde, oliendo a cigarrillo, un hábito que supuestamente había abandonado hacía 3 años. A la mañana siguiente, Seamus salió antes de lo habitual. «Reunión», lanzó, besándole la mejilla. Marlo sabía que en realidad se dirigía al centro oncológico. Había visto la anotación en su agenda. Llamó al trabajo y se tomó el día libre.
Marlo se pasó todo el día en Internet buscando información sobre el cáncer de páncreas. Lo que aprendió la dejó helada. El pronóstico no era el más reconfortante, sobre todo sin un tratamiento a tiempo. Y Shamus llevaba 3 semanas dando largas, ocultando el diagnóstico. La noche que regresó, Marlo le propuso que vieran una película, un melodrama corriente que ella sabía que tenía como argumento la enfermedad de uno de los protagonistas. Cuando empezó la escena, observó atentamente la reacción de su marido. Shamus se tensó visiblemente y luego, como si no pudiera más, dijo su eslogan: ¿Ves cómo la apoya pase lo que pase? Yo también lo haría, a diferencia de otras personas. Esto era demasiado. Marlo puso la película en pausa. ¿Por qué sigues diciendo eso?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Qué es exactamente? Shamus parecía sorprendido. Que te dejaría si enfermaras. No quiero decir eso, desvió la mirada. Solo afirmo el hecho de que soy más fiable. ¿En qué te basas para decir eso? Marlo sintió que la ira le hervía por dentro. En 5 años, ni una sola vez te he dado motivos para dudar de mi lealtad. ¿Y esa pelea cuando dijiste que estabas pensando en divorciarte? Dios, Shamus, eso fue una vez, al principio de nuestra relación, durante una estúpida discusión por unos platos sin lavar. Ella agitó los brazos. Y entonces ni siquiera estábamos casados. Y aún así lo dijiste. Su voz se volvió fría. Nunca lo dije. Marlo lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Todos estos años lo había tenido sobre ella como una espada de Damocles. Una frase pronunciada con rabia había sido para él la prueba de su falta de fiabilidad. Y ahora este hombre que tanto se enorgullecía de su lealtad y devoción le ocultaba su enfermedad. No confiaba en ella lo suficiente como para preferir luchar solo, sin permitir que ella estuviera allí para apoyarle. ¿Qué harías tú?, dijo Marlo lentamente, si yo estuviera enfermo. Shamus frunció el ceño, como si la pregunta fuera un insulto. Me quedaría contigo, por supuesto. No soy el tipo de hombre que abandona a sus seres queridos en momentos de necesidad. No como yo, añadió Marlo mentalmente, aunque esta vez no lo dijo en voz alta. Había tal certeza absoluta en sus ojos sobre su propia rectitud moral que Marlo se quedó sin aliento. Realmente se creía mejor, más noble, más leal, y todo este tiempo, mientras pronunciaba sus altisonantes discursos sobre la fidelidad, no había confiado en ella lo suficiente como para ocultarle lo más importante que ocurría en su vida. De repente, un pensamiento surgió en la mente de Marlo, loco, desesperado, equivocado. Pero cuanto más lo pensaba, más lógica le parecía la idea. Si Shamus estaba tan seguro de su lealtad y dudaba tanto de la de ella, ¿y si lo comprobaba? La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, rayando la mesa de la cocina. Marlo estaba sentada con las manos alrededor de una taza de café largamente enfriado. Había estado despierta toda la noche. Shamus roncaba en el dormitorio, ajeno a la tormenta que se desataba en la cabeza de su mujer. Ella repasaba sus opciones. Una sería decirle simplemente que había encontrado los resultados de la encuesta. Una confrontación directa. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Y luego qué? Tendrían una discusión, él se disculparía, pondría excusas. No quería preocuparte. Todavía no me he dado cuenta. Estaba esperando el momento adecuado. Ella ya le había oído cualquiera de esas excusas antes, en ocasiones mucho menos importantes. Podía guardar silencio, fingir que no lo sabía y esperar a que él decidiera decírselo. Pero ¿cuánto tiempo debía fingir? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Y si no iba a contarle nada del diagnóstico? Marlo recordaba a Shamus hablando repentinamente de la muerte la semana pasada. Habían estado cenando y él le preguntó de repente si recordaba dónde estaban las escrituras de la casa. ¿Por qué lo harías?, se preguntó ella. Solo necesito aclarar algo para Hacienda, respondió él.
Ahora se daba cuenta de que no era un asunto fiscal. Se había estado preparando, revisando sus finanzas, sus documentos, sus seguros, todo él solo. Pensar en ello la llenó de rabia. 5 años juntos, 3 años de matrimonio, y él no confiaba en ella lo suficiente como para preferir enfrentarse solo a su enfermedad. Marlo se levantó y se acercó a la ventana. El vecindario acababa de despertarse. Una vecina paseaba a su perro, el cartero doblaba periódicos, una pareja de ancianos al otro lado de la calle comenzaba su ritual de paseo matutino. Un día cualquiera en los suburbios de Henderson, y en su casa crecía una grieta de la que no pareció darse cuenta durante demasiado tiempo. ¿Cuánto más le ocultaba Seamus? ¿Y cómo verificar sus palabras de lealtad de las que tanto le gustaba alardear? Después de todo, era fácil decir que nunca abandonaría a un compañero enfermo cuando estaba sano. Pero, ¿qué haría realmente? Ese pensamiento volvió a ella de nuevo. Ponerle a prueba. Forzarlo a una situación en la que tuviera que respaldar sus palabras con hechos. Esto es una locura, pensó Marlo. ¿Mentir que estaba enferma? ¿Cómo iba a ser mejor que él si ella también empezaba a mentir? Pero por otro lado, era la única manera de averiguar la verdad sobre el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. El hombre que ya le había mentido. El hombre que le había insinuado constantemente que no era de fiar, pero que no confiaba en ella lo suficiente como para hablarle de una enfermedad grave. Marlo volvió a su escritorio y abrió el portátil. Llevaba 6 años trabajando en Nova Life Pharmaceuticals, en el control de calidad de los medicamentos. Tenía acceso a un sistema que almacenaba plantillas de informes médicos y resultados de pruebas. No para usarlas, claro, solo para comprobar que la documentación cumplía las normas. Nunca pensó que usaría ese acceso para algo así. Pero ahora, mirando la pantalla, Marlo tomó una decisión. En el trabajo, se comportó como de costumbre. Sonrió a sus compañeros, discutió los resultados de las pruebas del nuevo lote y almorzó en compañía de Vernona, una técnica de laboratorio con la que había entablado una relación amistosa. «Hoy estás un poco pensativa», dijo Vernona mientras estaban sentadas en la cafetería. «No he dormido mucho», replicó Marlo. «Seamus roncó toda la noche. Eso era mentira. No había dormido porque había estado planeando cómo engañar a su marido. Extrañamente, decir esa mentirijilla era fácil, como abrir los archivos correctos en su hora de almuerzo, cuando la oficina estaba vacía, como copiar plantillas de documentos en su memoria USB. Le envió un mensaje a Seamus para decirle que llegaría tarde al trabajo, que tenía que terminar un informe. Él respondió con un rápido «bzio», sin preguntas ni sospechas. Últimamente llegaba tarde muchas veces. En casa, Marlo pasó varias horas creando un documento plausible. Sabía cómo eran los informes médicos de verdad. Había visto bastantes en el trabajo. Había elegido el mismo diagnóstico que Seamus, cáncer de páncreas, en el mismo estadio. Parecía justo ponerle en una situación en la que tendría que responder a la misma enfermedad que él mismo había estado ocultando. Marlo imprimió los resultados en un papel especial que había comprado en el trabajo. El documento parecía inmaculado, membrete oficial, sello, firma del médico. Incluso había puesto una pequeña mancha de café en la esquina para darle al papel un aspecto más bausil. Seamus regresó tarde, cuando ella ya estaba en la cama con un libro. Parecía cansado, como siempre últimamente. «¿Qué tal el día?», preguntó, quitándose la corbata. «Lo de siempre», respondió Marlo, observándolo. «¿Y a ti?» «Igual», se encogió de hombros. «Mucho trabajo». Marlo quiso preguntarle si había ido al médico, pero se contuvo. Sabía que sí. Lo había visto en su agenda. La quimioterapia empezaba dentro de una semana, y aún no le había dicho nada. «¿No estás enfermo?», preguntó ella. «No tienes buen aspecto». «No», sacudió la cabeza con demasiada rapidez. «Estoy cansado. El proyecto es agotador. Otra mentira». Marlo dejó el libro a un lado.
Hay algo que tengo que decirte. Se puso tenso, esperando claramente una conversación desagradable. ¿Pasa algo? Marlo respiró hondo. Fui al médico la semana pasada. Tenía algunos síntomas que me molestaban. Dolor abdominal, pérdida de peso. Seamus se sentó en el borde de la cama, con el rostro serio. ¿Y qué dijo el médico? Nada definitivo al principio. Ordenó un examen. Hizo una pausa. Los resultados llegaron hoy. Se levantó, fue a su bolso y sacó una carpeta con documentos. Volvió a la cama y se la entregó a su marido. ¿Qué es esto?, preguntó sin abrir la carpeta. Los resultados del examen. Seamus abrió la carpeta y Marlo observó atentamente su expresión. Primero desconcierto, luego sorpresa al ver el diagnóstico, luego algo extraño brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Pánico? No podía precisarlo. ¿Cáncer de páncreas? Le temblaba la voz. Marlo asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Estaba abrumada por la culpa del engaño, pero al mismo tiempo se sentía como una detective resolviendo un caso. Captó cada reacción de su marido, cada cambio en su mirada. ¿Cuándo te has enterado?, preguntó él, que seguía mirando los papeles. Hace unos días. No sabía cómo decírtelo. ¿Hace unos días? Levantó la vista hacia ella y algo parecido a la ira brilló en sus ojos. ¿Y no dijiste nada? Marlo apenas pudo contener una risa amarga. Le molestaba que ella hubiera estado callada durante días mientras él mismo llevaba 3 semanas ocultando su diagnóstico. Yo también he intentado darme cuenta, dijo en voz baja. No es fácil aceptar un diagnóstico así. Seamus se levantó bruscamente, aferrando la carpeta entre las manos. No puedo creer que me lo hayas ocultado. Su voz se alzó casi como un grito. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Marlo lo miró asombrada. ¿No se daba cuenta de lo irónico de la situación? ¿Cómo podía acusarla de lo que él mismo estaba haciendo? Tenía miedo, respondió ella, observando su reacción. No quería preocuparte hasta estar segura. ¿Preocuparte? Casi escupió la palabra. Soy tu marido. Se supone que debo saber estas cosas. Marlo sintió que la ira le subía por dentro en una oleada, pero se contuvo. Tenía que interpretar su papel hasta el final. Lo siento, Marlo. Tienes razón. Bajó los ojos. Debería habértelo dicho enseguida. Seamus cruzó la habitación revolviéndose el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué dicen los médicos sobre el pronóstico? Recomiendan quimioterapia. Dicen que hay muchas posibilidades en mi estadio. ¿Buenas posibilidades? La miró como si estuviera loca. Es cáncer de páncreas. ¿Conoces las estadísticas? Claro que las conocía. Las había estudiado a fondo en los últimos días. El cáncer de páncreas tenía una de las tasas de supervivencia más bajas de todos los tipos de cáncer. Y el hecho de que Seamus estuviera tan bien informado al respecto solo confirmaba que había estudiado a fondo la información sobre su enfermedad. Lo sé, respondió ella en voz baja. Pero no voy a rendirme. Seamus se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Sus hombros se hundieron como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Necesito pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado repentino. Marlo asintió. Claro que lo es. Lo comprendo. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Seamus dijo que tenía trabajo que hacer y entró en su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Marlo lo oyó hablar por teléfono, demasiado bajo para distinguir las palabras. Por la noche se tumbaron uno junto al otro, sin tocarse. Marlo fingía estar dormida, pero en realidad escuchaba la respiración de su marido. Era agitada. Seamus también estaba despierto. Esperaba que la abrazara, que le dijera palabras de aliento, que le prometiera que estaría a su lado, pero estaba de espaldas a ella, en silencio. No era el hombre que siempre hablaba de su fidelidad en la salud y en la enfermedad.
¿Dónde estaban ahora todos sus discursos altisonantes? ¿Dónde estaban sus promesas de no abandonar nunca? Marlo cerró los ojos y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. No había planeado llorar, era solo una prueba, un experimento, pero la realidad era más amarga de lo que esperaba. Aun sabiendo que la enfermedad no era real, que todo aquello no era más que una forma de poner a prueba la sinceridad de su marido, se sintió traicionada. Su reacción habló más alto que cualquier palabra. Por la mañana, cuando Marlo se despertó, Shamus ya no estaba allí. Oyó ruidos en la cocina y bajó las escaleras. Shamus estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla del portátil. Tenía la cara pálida, demacrada. «Buenos días», dijo Marlo. Se estremeció, como si hubiera olvidado que ella existía. «Sí, buenos días. ¿Te has levantado pronto?» No podía dormir, cerró el portátil. «Escucha, estaba pensando en lo que dijiste ayer». Marlo se tensó. «¿Y?» «Creo que tenemos que enfocar esto racionalmente». Su voz sonaba extrañamente distante. «Una enfermedad así requiere un tratamiento serio, quizá métodos experimentales». «Sí, el médico hablaba de quimioterapia y...» «El caso es», interrumpió, «que he investigado un poco. Hay clínicas especializadas en este tipo concreto de cáncer, en otras ciudades, con nuevos protocolos de tratamiento». Marlo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Creo que deberías considerar opciones de tratamiento en centros especializados, quizá incluso fuera de Henderson». «¿Quieres que me vaya a otra ciudad para recibir tratamiento?», preguntó incrédula. «Sería lo más eficaz», evitó su mirada. «Ya he mirado las opciones. Hay un buen centro en Phoenix». Marlo no daba crédito a lo que oía. En lugar de apoyo, en lugar de prometerle que estaría a su lado, le estaba sugiriendo que se marchara, mandarla lejos para que no tuviera que ver su enfermedad, para que no tuviera que enfrentarse a ella todos los días. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Vendrás conmigo?». Shamus dudó, y la pausa fue suficiente para que Marlo comprendiera la respuesta. «Ojalá pudiera», dijo finalmente. «Pero tengo un proyecto, un trabajo. Podría venir los fines de semana». «Trabajo», pensó Marlo. «Tu excusa para todo. ¿Me estás sugiriendo que vaya sola? ¿Que luche contra el cáncer sola?». «Solo no», replicó rápidamente. «Allí habrá médicos, enfermeras, profesionales, y yo estaré allí para apoyarte económicamente y...». «No te molestes», levantó ella la mano deteniéndolo. «Lo entiendo». Shamus pareció culpable, pero solo por un momento. Luego, su rostro volvió a una expresión distante, como de negocios. «Tengo que ir a trabajar», dijo poniéndose en pie. «Tengo una reunión importante. Hablaremos esta noche, ¿vale?». Marlo asintió, sin fiarse de su voz. Lo vio prepararse, guardar los papeles en el maletín, ponerse la chaqueta. Era como si nada hubiera cambiado, como si ella no le hubiera dicho ayer que tenía una enfermedad terminal. Cuando la puerta se cerró tras él, Marlo permaneció sentada en la cocina durante largo rato, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. El experimento había dado los resultados que ella temía inconscientemente. Shamus, con sus constantes palabras de lealtad y devoción, con sus reproches por su falta de fiabilidad, se había mostrado incapaz de apoyarla en los momentos de necesidad. Buscaba la forma de librarse del problema, de enviarla lejos para no tener que verla sufrir. Ella había supuesto que así sería, pero seguía doliéndole. Marlo entró en el dormitorio, preparándose para empezar a prepararse para el trabajo, y se dio cuenta de que el cajón de la cómoda donde Shamus guardaba sus papeles estaba entreabierto. Qué raro, normalmente siempre lo cerraba. Se acercó y vio que el cajón estaba vacío. Ni pasaporte, ni papeles del seguro, ni extractos bancarios. Cada vez más alarmada, Marlo empezó a comprobar otros cajones, armarios y mesillas de noche. En todas partes se repetía el mismo patrón. Los efectos personales de Shamus habían desaparecido.
No todos, por supuesto. Había ropa que rara vez se ponía, libros que no leía, baratijas sin valor, pero todo lo importante, lo necesario, lo valioso, había desaparecido. Marlo se precipitó hacia su joyero. Cuando lo abrió, se quedó boquiabierta. Los caros pendientes que Seamus le había regalado por su aniversario, la pulsera de oro de su abuela, el anillo de compromiso de diamantes, todo había desaparecido. Presa del pánico, corrió al estudio. La caja fuerte donde guardaban el dinero y los objetos de valor estaba abierta y vacía. Sobre el escritorio había un sobre con su nombre. Con manos temblorosas, Marlo lo abrió y sacó un papel. Marlo, no puedo volver a pasar por esto, no después de perder a mi padre por la misma enfermedad. Me ocultaste la verdad y no puedo confiar en ti. Tomé mi parte de nuestros ahorros y objetos de valor que me pertenecían antes del matrimonio. Es mi derecho. Lo siento, pero tengo que pensar en mí. Seamus. Marlo se hundió en una silla, aturdida. Su prueba se había convertido en una pesadilla. Seamus no solo no la había mantenido, sino que había huido, llevándose todo lo que podía. Le robó los ahorros que compartían, sus joyas personales, sus documentos, todo por una enfermedad que ella ni siquiera tenía. 2 semanas pasaron como un borrón. Marlo estaba sentada en el despacho del abogado, dando vueltas a su anillo de casada entre las manos, la única joya que aún llevaba encima porque nunca se lo quitaba. El hombre del otro lado del pasillo, Lawrence Travis, estaba revisando los documentos que ella había traído, extractos bancarios, escrituras de la casa, una copia del acuerdo prenupcial. La situación es grave, señora Waverly, dijo finalmente quitándose las gafas. Su marido retiró casi todo el dinero de las cuentas conjuntas en los últimos días antes de desaparecer. Las cuentas de Texas también han sido vaciadas. No tenía derecho, dijo Marlo en voz baja. Eran nuestros ahorros conjuntos. Por desgracia, sí lo tenía. Las cuentas eran conjuntas, con autorización de firma para cada uno, suspiró Travis. Pero hay buenas noticias. No pudo acceder a tu cuenta de jubilación ni a tu cartera de inversiones. Solo están a tu nombre y no podía tocarlas sin tu firma. Marlo asintió. Al menos eso es algo. Aún así, Seamus se había llevado más de la mitad de su fortuna, sin contar las joyas y antigüedades robadas de la casa. ¿Y la casa?, preguntó ella. La casa está a nombre de los dos. Él no puede venderla sin tu consentimiento. Pero si decides iniciar el proceso de divorcio, probablemente habrá que vender la casa y repartirse los fondos. Divorcio. Era una palabra que flotaba en el aire, pero que Marlo no pronunció en voz alta. Aún no podía creer que su escrutinio hubiera llegado tan lejos, que su marido fuera capaz de semejante traición a causa de su enfermedad imaginaria. ¿Había alguna forma de recuperar lo robado?, preguntó. Podemos presentar una denuncia por robo de objetos de valor ante la policía si tiene pruebas de la propiedad de las joyas. En cuanto al dinero, es más complicado. Legalmente, tenía derecho a retirarlo. Pero podemos impugnarlo en los tribunales como parte del proceso de divorcio si demostramos que actuó de mala fe. Marlo se frotó las sienes. La cabeza le daba vueltas. No había dormido mucho en las 2 últimas semanas, intentando comprender cómo su vida había podido dar un giro tan brusco. El día que descubrió la nota de Seamus, tuvo que reponerse y dirigirse al banco. Allí le esperaba otro golpe. Las cuentas conjuntas habían sido vaciadas. Seamus había retirado casi $90,000 en efectivo, dinero que habían estado ahorrando para un viaje, para renovar la casa, para el futuro. La policía le dijo que no podían calificar las acciones de su marido de robo porque él tenía el derecho legal de manejar las finanzas conjuntas. También era difícil recuperar las joyas. La mayoría no tenían documentos que demostraran que eran suyas y no un regalo de Seamus. ¿Qué hago ahora?, preguntó Marlo volviendo al momento presente. Le recomiendo que reúna todos los documentos que puedan demostrar su contribución a los bienes comunes. Nóminas,
justificantes de transferencias, títulos de propiedad, fotografías de las joyas. Prepararemos una declaración ante el tribunal. Pero para hacer eso, necesitamos saber dónde está su marido para que podamos notificarle. Ese era el otro problema. Shamus pareció desvanecerse en el aire. Su teléfono estaba apagado, sus correos electrónicos sin revisar, no había actividad en las redes sociales. Sus compañeros decían que se había tomado una excedencia por motivos familiares, pero no sabían a dónde había ido, o simplemente no querían decirlo. «Estoy intentando encontrarle», dijo Marlo, «pero de momento no ha habido suerte. Sigue buscando. Sin información sobre su paradero no podemos avanzar». Travis dobló los documentos en una carpeta. «Y considera la posibilidad de solicitar el divorcio. Protegerá tus bienes de nuevas usurpaciones». Al salir del despacho del abogado, Marlo subió a su coche, pero no tenía prisa por marcharse. Sacó su teléfono y volvió a abrir los contactos de Shamus, que había copiado de su almacenamiento en la nube mientras aún estaba disponible. Metódicamente, una a una, llamó a las personas de su lista, presentándose como una esposa preocupada, una compañera de trabajo, una vieja conocida. La mayoría no sabía nada o no quería decir nada, pero algunos dieron pistas. Brent, amigo de Shamus desde el instituto, comentó que hacía tiempo que Shamus hablaba de su deseo de marcharse a la costa oeste. Carol, su prima, dijo que la había llamado hacía un par de días desde Las Vegas. El camarero del pub que él y Shamus frecuentaban había mencionado haberlo visto con una rubia poco antes de desaparecer. Eso hizo pensar a Marlo. ¿Una rubia? Quizás Shamus no estaba teniendo un repentino ataque de cobardía. Tal vez había estado planeando su fuga durante mucho tiempo. Tal vez tenía a alguien más. Con ese pensamiento en mente, fue a ver a Fallon Quincy, un colega de Shamus con el que pasaba mucho tiempo. Fallon estaba entre los que no le devolvían las llamadas, pero Marlo sabía dónde vivía. Ella y Shamus habían hecho barbacoas en su patio varias veces. Fallon no estaba contento con su visita. Se quedó en la puerta de su casa, sin invitación, claramente nervioso. «No sé dónde está Marlo. De verdad que no lo sé», dijo él, evitando su mirada. «Fallon está enfermo, tiene cáncer, necesita tratamiento», insistió Marlo. «Si sabes algo que pueda ayudarme a encontrarlo, dímelo, por favor». Al oír hablar de la enfermedad, Fallon se estremeció, pero luego negó con la cabeza. «No me dijo nada sobre el cáncer, ni tampoco sobre los planes de marcharse. Lo siento». Pero algo en su mirada hizo que Marlo se diera cuenta de que mentía, así que decidió coger el toro por los cuernos. «¿Te habló de Clara?» Fue un golpe al azar, un nombre que se le ocurrió sobre la marcha, pero la reacción de Fallon valió la pena. «¿Clara qué?» Casi dio un respingo. «¿Clara no?» Marlo entornó los ojos. «¿Otra persona, entonces? ¿La chica rubia con la que lo habían visto en el pub?» Fallon palideció. «Mira, Marlo, no quiero interferir en tu relación». Demasiado tarde. Escapó robando mi dinero y mis joyas. Y si le ayudas a escapar, eres cómplice. Era un farol, pero Fallon se lo creyó. «No le ayudaré a esconderse», exclamó. «Es que... me pidió que no te lo dijera». «¿Sobre qué?» Fallon suspiró, claramente luchando consigo mismo. «Sobre Tiffany. Llevan viéndose 6 meses. Me enteré por casualidad. Los vi juntos en un restaurante cuando él dijo que iba a una conferencia». Marlo sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. 6 meses. Todo el tiempo que Shamus la había estado reprendiendo por ser poco fiable, sermoneándola sobre la fidelidad, él mismo la había estado engañando. «¿Quién es ella?», preguntó Marlo, tratando de mantener la voz firme. «Trabaja en su despacho, asistente del jefe del departamento. Joven, unos 25 años quizá. Sí, claro, la joven rubia de la oficina, banal como el infierno. ¿Dónde están ahora?» «No estoy seguro. Dijo algo de mudarse a California, pero no especificó la ciudad. Juro que no sé nada más».
Marlo asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero entonces se detuvo. «Fallon, ¿te habló de su enfermedad? ¿Sobre el cáncer?» Fallon negó con la cabeza. «No, nada de eso. Parecía un poco cansado últimamente, pero pensé que era por el trabajo. O por, ya sabes, el estrés de una doble vida». Así que Shamus le ocultaba su enfermedad no solo a ella, sino también a sus amigos, y puede que incluso a su amante. Me pregunto si esta Tiffany sabía que su novio tenía una enfermedad terminal, o también se llevaría una Fiavoy más tarde. De vuelta a casa, Marlo pasó por el banco donde ella y Shamus tenían una caja de seguridad. Esperaba encontrar allí algún documento que pudiera ayudarla en su búsqueda, pero la caja estaba vacía. Todo lo que había allí, escrituras de la casa, pólizas de seguros, certificados de acciones, había desaparecido. En casa, volvió a sentarse frente al ordenador y empezó a buscar metódicamente en las redes sociales, tratando de encontrar algún rastro de Shamus o de Tiffany. Fallon no sabía su apellido, pero dijo que trabajaba en la oficina de vigilancia medioambiental donde trabajaba Shamus. En el sitio web de la empresa, Marlo encontró una lista de empleados. Solo había una Tiffany Murdoch, subdirectora de la División de Vigilancia Medioambiental. Su página en las redes sociales parecía cerrada, pero Marlo pudo ver su foto de perfil, una joven rubia de ojos azules brillantes y amplia sonrisa. En la página de su amiga, Marlo encontró otras fotos de Tiffany etiquetadas, joven, espectacular, alegre. Todo lo contrario de la Marlo cansada del trabajo y las relaciones. Suspiró y cerró el portátil. Debía buscar a Shamus. Debía dejarlo IR. Pedir el divorcio in absentia, mediante publicación en el periódico, como le había sugerido el abogado, si no podía localizar a su cónyuge. Pero no podía. No por lo que sentía por su marido, que se había desvanecido en cuanto leyó la nota, sino porque sabía que estaba enfermo, sabía que necesitaba ayuda, que necesitaba tratamiento, y también porque quería recuperar su dinero, sus joyas, su dignidad. Al día siguiente, Marlo se tomó el día libre y condujo hasta Las Vegas. Era una pista. Carol dijo que Shamus la había llamado desde allí. Tal vez seguía allí. La ciudad la recibió con calor y ruido. Marlo recorrió metódicamente los hoteles, mostrando la foto de Shamus y preguntando por él. En el quinto hotel, un motel barato de las afueras, tuvo suerte. «Sí, este hombre estuvo alojado con nosotros», dijo la recepcionista mirando la foto. «Se fue hace 3 días. Pagó en efectivo». «¿Estaba solo?», preguntó Marlo. «No, con una chica, una rubia, así que realmente huyeron juntos». Marlo dio las gracias a la recepcionista y salió. El rastro se había interrumpido de nuevo. ¿A dónde podrían haber ido después? ¿California, como dijo Fallon? Pero el estado es grande. Podrían haber elegido cualquier ciudad. De vuelta en Henderson, Marlo decidió comprobar más a fondo el historial financiero de Shamus. Le pidió a su amigo Jerry, que trabajaba en el banco, que la ayudara informalmente. Jerry dudaba. Lo que ella le pedía estaba a punto de infringir la ley. Pero la historia de su marido fugándose con los ahorros familiares le conmovió. «Solo puedo echar un vistazo», le advirtió. «Y nada de impresiones, solo lo que recuerdes». Marlo aceptó. 2 días después se reunieron en un café, donde Jerry le contó en voz baja lo que había averiguado. «Su marido tenía varios préstamos que usted no parecía conocer, grandes sumas. El último lo pidió aproximadamente un mes antes de desaparecer». «¿Préstamos? ¿Por qué? Teníamos ahorros». «No lo sé, pero ahora están casi todos pagados. En un gran pago hace una semana». Marlo frunció el ceño. Si Amos había tomado dinero de sus ahorros comunes para pagar sus deudas secretas, pero ¿para qué necesitaba el dinero? Había algo más, continuó Jerry. Transferencias a la cuenta de una tal Tiffany Murdoch, regulares durante los últimos 6 meses. No eran grandes sumas, pero sí constantes, unos 2,000 al mes. Marlo suspiró.
Así que Sheamus no solo salía con esa mujer, también la mantenía económicamente, de su presupuesto familiar. Y hay algo más extraño. Jerry bajó la voz. Hace más o menos un año, hubo una gran transferencia a una cuenta en el extranjero, algo así como $30,000. ¿Offshore? Marlo alzó las cejas, sorprendida. ¿Por qué? No lo sé, pero estas cuentas suelen utilizarse para ocultar dinero, de Hacienda, de cónyuges divorciados, cónyuges que se divorcian. Así que Sheamus se ha estado preparando para una ruptura durante mucho tiempo, probablemente desde que empezó a salir con Tiffany, o tal vez incluso antes. Agradeciendo a Jerry, Marlo se dirigió a casa. De camino, reflexionó sobre lo poco que conocía a su marido. 5 años juntos y había resultado ser un hombre completamente distinto. Un mentiroso, un tramposo, un ladrón. Deudas secretas, cuentas en el extranjero, una amante, y todo el tiempo le daba lecciones de lealtad y devoción. Tal vez por eso estaba sermoneando, pensó Marlo. Proyectaba sus propios pecados en mí, acusándome de posible infidelidad porque él mismo había sido infiel. Era una técnica clásica de manipulación. Hacer que tu pareja se sintiera culpable, inferior, poco fiable, para encubrir tus propios defectos, para mantenerla en suspenso, con miedo de no estar a la altura. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de todas estas señales? Quizá no quería darse cuenta. Quizás demasiado ansiosa por creer que tenía un matrimonio fuerte, un marido fiable, un futuro feliz. Su confesión de una enfermedad inexistente solo aceleró lo que tarde o temprano iba a suceder. Sheamus se habría marchado de todos modos, con su joven amante, con el dinero que estaba ahorrando en cuentas en el extranjero. Tal vez incluso utilizaría su enfermedad real como excusa para romper, culpándola a ella por no apoyarlo en su momento de necesidad. En casa, Marlo abrió una botella de vino y se sentó en la terraza a contemplar la puesta de sol. Extrañamente, no sintió tanto dolor ni rabia como alivio. Era como si por fin se hubiera quitado la pesada máscara y viera la realidad tal como era. Desagradable, pero real. Sonó su teléfono. Era Cambry Brashers, la amiga que la había apoyado durante todos aquellos días difíciles. «¿Qué tal estás?», preguntó Cambry. «Extrañamente, mejor», respondió Marlo. «Creo que por fin empiezo a entender lo que ha pasado». «¿Y qué es?». «Sheamus me ha mentido todos estos años, no solo sobre su enfermedad, sino sobre todo, sobre su lealtad, sobre sus finanzas, sobre sus intenciones. Me manipuló para que sintiera que yo no era lo suficientemente buena, lo suficientemente confiable, y mientras tanto preparaba la forma de escapar». Cambry suspiró. «Lo siento, Marlo, pero, sabes, quizás sea lo mejor, que hayas descubierto la verdad, que se haya acabado ahora y no dentro de 10 años, cuando habría sido aún más duro». Marlo asintió, aunque su amiga no podía verlo. «Sí, tienes razón, pero sigo necesitando encontrarlo, no para recuperarlo, sino para recuperar al mío. Además, Cambry está muy enfermo, tiene cáncer, y no sé si está recibiendo tratamiento». «Eso ya no es problema tuyo», dijo Cambry en voz baja. «Ya ha tomado su decisión. Ahora tienes que pensar en ti». Quizá Cambry tuviera razón, pero Marlo no podía dejar pasar la situación. No porque siguiera queriendo a Sheamus. Esos sentimientos habían muerto el día que encontró su nota, sino porque no podía dejarlo pasar. Tenía que llegar al final de la historia. Encontrar a Sheamus, mirarle a los ojos, devolverle los objetos robados y asegurarse de que recibía el tratamiento que necesitaba. Y luego, empezar a pensar en sí misma. Al tercer día de vigilancia, Marlo por fin lo vio. Sheamus se bajó de un taxi cerca de la entrada del Centro Oncológico de San Diego y a ella casi se le caen los prismáticos. Su marido había adelgazado notablemente, sus movimientos eran inestables y su rostro demacrado.
Estaba pálido, e incluso desde la distancia Marlo podía ver que su pelo era notablemente más fino, como si adelgazara. Al parecer, el tratamiento ya había empezado a hacer estragos. Marlo tuvo que recordarse a sí misma que no debía sentir lástima por él. Aquel hombre le había robado su dinero, sus joyas, había manchado su nombre y la había abandonado, creyéndola enferma terminal. Y sin embargo, era duro verle así. Había llegado a San Diego hacía una semana, después de que una serie de pistas y serendipias la condujeran hasta aquí. Primero fue la publicación aleatoria de Tiffany en las redes sociales, una foto de una puesta de sol sobre el océano con la leyenda: Nuevo hogar, nueva vida. La geoetiqueta había sido eliminada, pero la característica silueta del puente de Coronado era visible en el horizonte. Marlo descubrió entonces que uno de los préstamos de Shamus se había concertado para pagar un tratamiento en el Centro Oncológico de San Diego, un documento que había aparecido en el correo electrónico de su marido, al que aún tenía acceso. La última pieza del rompecabezas era información de Carol, la prima de Shamus. Después de mucho insistir, admitió que Shamus le había pedido que mantuviera en secreto su traslado al sur de California. Dijo que quería empezar una nueva vida después de que le abandonaras tras enterarte de su enfermedad, dijo Carol por teléfono. Marlo apenas pudo contenerse en aquel momento para no gritar de indignación. Ahora, sentada en su coche de alquiler frente al centro oncológico, observaba a Shamus subir lentamente los escalones, agarrado a la barandilla. Estaba solo, sin Tiffany. Marlo decidió esperar a que saliera para saber a dónde se dirigía. La espera fue larga, casi 4 horas. Cuando Shamus apareció por fin en la escalinata del centro, tenía aún peor aspecto que aquella mañana. Tenía la cara verdosa y se movía aún más despacio, deteniéndose con frecuencia como si estuviera luchando contra las náuseas. Marlo sabía que estos síntomas eran el resultado de la quimioterapia. Su investigación sobre el cáncer de páncreas le permitió comprender a qué se enfrentaban los pacientes. Shamus se detuvo ante el banco y se hundió pesadamente en él. Incluso desde la distancia se podía ver cómo temblaba su cuerpo. Unos minutos después, se le acercó una mujer alta y rubia que llevaba unas caras gafas de sol. Tiffany. Lo ayudó a levantarse y lo acompañó hasta un taxi que esperaba cerca. Marlo arrancó el coche y lo siguió. El taxi llevó a la pareja a una pequeña casa en un tranquilo barrio de San Diego, a 15 minutos del centro oncológico. La moderna estructura de una sola planta, con terraza y vistas al parque, parecía acogedora. Marlo pensó que debía de costar mucho dinero alquilar una casa así. Aparcó en el lado opuesto de la calle y observó cómo Tiffany ayudaba a Shamus a entrar en la casa. Se movía con torpeza y se detenía a menudo como si estuviera mareado. Cuando salieron por la puerta, Marlo decidió que ya había tenido bastante y regresó a su motel en las afueras de la ciudad. Durante los 3 días siguientes continuó su vigilancia. Después de estudiar el programa de visitas al centro oncológico, se dio cuenta de que Shamus estaba recibiendo el tratamiento estándar de quimioterapia, 3 veces por semana, con 2 días entre tratamientos. A juzgar por el estado en que se encontraba cuando regresó, el tratamiento estaba siendo duro para él. Cada vez que salía del centro lo hacía pálido, agotado, con signos evidentes de náuseas y debilidad. Tiffany le acompañaba la mitad de las veces, y el resto acudía al centro hacia el final de los tratamientos para ayudarle a volver a casa. Al 4.º día, Marlo decidió cambiar de táctica. Entró en la pequeña cafetería que había enfrente de la casa donde vivían Shamus y Tiffany y pidió un café. Sentada junto a la ventana, observó atentamente la entrada de la casa. Hacia las 10 de la mañana, Tiffany salió sola, subió a su coche y se marchó, dejando a Shamus en casa. Según el horario que Marlo ya había estudiado, hoy no tenía tratamiento, un día de recuperación entre sesiones de quimioterapia. Era una oportunidad. Marlo pagó y se dirigió a casa.
No iba a llamar a la puerta. Aún no era el momento de enfrentarse directamente a él. En lugar de eso, se paseó por la casa, intentando mirar por las ventanas. A través de la ventana no sombreada del salón, vio a Seamus sentado en una silla con una tableta en las manos. Parecía concentrado, leyendo algo en la pantalla. Marlo volvió al coche y esperó a que Tiffany regresara. Apareció 2 horas más tarde, cargada con las bolsas de la compra. Cuando Tiffany entró en casa, otro coche se detuvo en su lugar. Se bajó una mujer de mediana edad con uniforme médico, al parecer la enfermera que venía a ayudar a Seamus los días en que los efectos de la quimioterapia eran especialmente graves. Marlo decidió que había llegado el momento de ser más proactiva. Al día siguiente volvió a encontrarse fuera del centro oncológico, pero esta vez no para observar. Aparcó y entró como si fuera una visitante habitual. En recepción, preguntó amablemente dónde podía encontrar información sobre el apoyo a las familias de pacientes con cáncer de páncreas. «Tenemos un grupo de apoyo que se reúne los martes», respondió la enfermera, «y también asesoramiento individual con un psicólogo. Su familiar está en tratamiento con nosotros». «Sí, mi marido», respondió Marlo tratando de hablar con seguridad. «Hemos estado fuera por mi trabajo y acabo de volver a la ciudad. Seamus Waverly». La enfermera asintió, comprobando la información en el ordenador. «Sí, el señor Waverly está recibiendo quimioterapia aquí. El doctor Bentley lleva su caso. Si lo desea, puedo concertarle una cita con nuestro psicólogo». «Gracias, lo pensaré», dijo Marlo. «¿Puede decirme cuándo es la próxima intervención de mi marido? Me gustaría apoyarle». La enfermera frunció ligeramente el ceño, claramente sorprendida de que la mujer no conociera el calendario de tratamientos de su marido, pero se sobrepuso rápidamente. «Mañana a las 11 de la mañana. Habitación 3», dijo secamente. Marlo le dio las gracias y se marchó con sentimientos encontrados. Ahora disponía de información concreta sobre el tratamiento de Seamus, aunque el comportamiento de la enfermera dejaba claro que la historia de la esposa separada sonaba sospechosa. Por los datos que había vislumbrado en la pantalla del ordenador, Seamus ya había completado su primera ronda de quimioterapia y ahora estaba en medio de la segunda. Así que había empezado el tratamiento casi inmediatamente después de desaparecer. No había perdido el tiempo. Al día siguiente, Marlo llegó al centro 1 hora antes de su cita. No iba a entrar en la sala de tratamiento, no quería un encuentro directo con Seamus todavía. En su lugar, se colocó en el vestíbulo, donde podía vigilar la entrada sin pasar desapercibida. Exactamente a las 10:45 apareció Seamus, acompañado de Tiffany. Se apoyó en su brazo, con aspecto aún más agotado que los días anteriores. La pareja entró en la sala de tratamiento y las puertas se cerraron tras ellos. Marlo esperó 15 minutos y se acercó a la puerta. A través de la pequeña ventana pudo ver parte de la habitación. Seamus estaba medio tumbado en una silla especial, con una vía conectada al brazo. Una enfermera estaba sentada a su lado, controlando su estado. A Tiffany no se la veía por ninguna parte, probablemente había salido. Decidida a aprovechar el momento, Marlo fue en busca de Tiffany. La encontró en la cafetería del centro, tomando café sola y mirando algo en su teléfono. Marlo se armó de valor y se acercó a su mesa. «¿Tiffany?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La rubia levantó la vista y miró sorprendida a la desconocida. «Sí, ¿y tú eres...?» «Marlo Huxley, la mujer de Seamus». La cara de Tiffany cambió. Primero sorpresa, luego miedo, después una ira inexplicable. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», siseó, mirando a su alrededor para asegurarse de que su conversación no llamaba la atención. «¿Después de lo que has hecho?». Marlo estaba preparada para una reacción así. «¿Qué crees que hice exactamente?». «Lo abandonaste cuando descubriste que estaba enfermo». La voz de Tiffany temblaba de indignación. «Me lo contó todo. ¿Cómo dijiste que no podías estar con un hombre enfermo que era demasiado duro para ti?
Y luego hiciste las maletas y te fuiste sin despedirte siquiera. ¿Sabes cuánto le dolió? Marlo escuchó esta sarta de mentiras, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su interior. Shamus no solo había huido con su dinero, sino que había tergiversado toda la historia para hacerla parecer un monstruo sin corazón. «Es una teoría interesante», dijo en voz baja. «Mencionó que se llevó todos nuestros ahorros conjuntos y mis joyas personales y que había huido dejando solo una nota». Tiffany frunció el ceño, claramente confusa. Dijo que solo se había llevado su parte del dinero y que las joyas eran un regalo suyo, así que tenía derecho a... «La pulsera de mi abuela también era un regalo suyo», interrumpió Marlo. «Interesante. ¿Y qué dijo sobre su enfermedad? ¿Cuándo se enteró del diagnóstico?» «En marzo», contestó Tiffany, aún intentando mostrarse segura, aunque había un destello de duda en sus ojos. «Unas semanas antes de que te fueras». «¿Y te lo dijo enseguida? ¿Sin decirme nada a mí, su mujer?» Tiffany apartó la mirada. Dijo que temía tu reacción. Y con razón, por lo visto. Marlo negó con la cabeza. «Me enteré de su enfermedad por casualidad, al encontrar los resultados del examen en su teléfono, y no fui yo quien se marchó. Fue él quien huyó con nuestro dinero después de...» Se detuvo. No quería admitir sus propias mentiras sobre la enfermedad. Solo confundiría la situación. «¿Después de qué?», preguntó Tiffany. «Después de pelearnos por su secretismo», dijo Marlo con evasivas. «Mira, no he venido aquí para montar una escena. Solo quiero recuperar lo que es mío». Tiffany parecía confusa. Shamus dijo que era diferente. «Claro que sí», sonrió Marlo con amargura. «Es más cómodo que admitir que es un ladrón y un mentiroso». En ese momento una enfermera se acercó a su mesa. «Señorita Murdoch, el señor Waverly ha empeorado. Necesita su apoyo». Tiffany se levantó de un salto, lanzó a Marlo una última mirada confusa y se marchó rápidamente. Marlo permaneció sentada, mirándola fijamente. La conversación no le produjo ninguna satisfacción, solo la amargura de darse cuenta de lo cínico que había sido su marido al reescribir la historia de su separación en beneficio propio. En los días siguientes, Marlo siguió recabando información. Supo que Shamus gastaba sumas considerables en su tratamiento. La quimioterapia básica estaba cubierta por el seguro, pero él pagaba medicamentos adicionales para aliviar los efectos secundarios, condiciones más cómodas en el centro, consultas con los mejores especialistas. También pagaba una enfermera privada y alquilaba una cómoda casa cerca del centro. Todo esto requería dinero, el mismo dinero que había robado de su presupuesto común. Marlo tenía sentimientos contradictorios. Por un lado, tenía todo el derecho a exigir la devolución de lo que había robado. Por otro, Shamus estaba gravemente enfermo y necesitaba dinero para su tratamiento. ¿Qué era más importante, la justicia o la vida humana, aunque fuera la del hombre que la había traicionado? Recordó el aspecto de Shamus después del tratamiento, pálido, agotado, con náuseas y débil. La quimioterapia es un proceso agotador, una carrera por la supervivencia en la que el cuerpo y los fármacos intentan destruir el cáncer antes de que éste destruya al paciente. Y en esta carrera, el dinero importa, proporciona un tratamiento mejor, fármacos más eficaces, condiciones más cómodas. Pero, ¿justifica esto el robo? ¿La enfermedad da derecho a infringir la ley y las normas morales? Marlo no encontraba respuesta. Le parecía que no había una decisión correcta en esta situación, solo una elección entre diferentes tipos de mal. 5 días después de su conversación con Tiffany, Marlo volvió a encontrarse con ella, esta vez esperándola deliberadamente fuera del centro. «Tenemos que hablar», dijo Marlo acercándose a ella. Tiffany parecía cansada y agotada. Ya no había la misma hostilidad en su mirada, sino confusión e incertidumbre. «¿Sobre qué?», preguntó. «Shamus no se encuentra bien hoy. Está teniendo una reacción grave a la quimio. Sé lo difícil que es el tratamiento»,
dijo Marlo en voz baja. Pero tenemos que aclarar las cosas, por el bien de todos. Tiffany dudó, pero finalmente accedió. Fueron a la misma cafetería donde habían hablado la última vez. He investigado algunas de las cosas de las que hablabais, empezó Tiffany mientras se sentaban a una mesa. Le preguntó directamente a Sheamus. Él realmente no podía explicar por qué las versiones eran tan diferentes. «Porque te mintió», dijo Marlo con sencillez. «Igual que me ha estado mintiendo a mí todo este tiempo». «Pero, ¿por qué?» Tiffany parecía realmente desconcertada. ¿Por qué crear una mentira tan elaborada? Para justificar sus actos. Para que lo vieras como una víctima, no como un hombre que abandonó a su mujer enferma robándole el dinero. Tiffany apartó la mirada. Dijo que eras tú la que estaba enferma, que estabas deprimida y que no podías soportar su diagnóstico. Marlo negó con la cabeza. Otra mentira. Estaba perfectamente sana. No sé qué creer, admitió Tiffany. Las últimas semanas han sido muy duras. Sheamus está enfermo todo el tiempo. La quimio le está causando terribles efectos secundarios. No puede comer, náuseas constantes, dolor, y yo intento apoyarle, pero es muy duro. Lo entiendo, dijo Marlo, y realmente lo entendía. Cuidar de un enfermo de cáncer es lo más duro del mundo. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Alrededor de un año, respondió Tiffany. Pero los últimos 3 meses. Ha sido una relación diferente. Es como si fuera una enfermera en vez de una novia. ¿Te paga?, preguntó Marlo, recordando las transferencias periódicas que Jerry había descubierto. Tiffany se avergonzó. No es lo que piensas. Solo me ayudaba con la matrícula. Estoy terminando el máster. Ya veo, asintió Marlo. ¿Y cuándo empezasteis a salir? ¿Antes o después de enterarse de su enfermedad? Antes, respondió Tiffany en voz baja. Unos 6 meses antes. Así que Sheamus llevaba engañándola más de un año, mucho antes de enterarse de lo del cáncer. Me pregunté si había planeado dejar a Tiffany antes de enfermar. Tal vez el diagnóstico solo aceleró la decisión que ya había tomado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Tiffany tras una pausa. ¿Dinero? Quiero que me devuelva lo que es mío, contestó Marlo. Mi parte de nuestros ahorros, mis joyas. Y quiero que deje de mentir sobre mí, haciéndome quedar como un monstruo que abandonó a mi marido enfermo. Tiffany se lo pensó. Hablaré con él, pero no puedo prometer que esté de acuerdo. Él ha cambiado desde que empezó el tratamiento, más retraído, a veces agresivo. Podrían ser los efectos de la quimioterapia, dijo Marlo. No solo afecta al cuerpo, sino también a la psique. Lo sé. Tiffany parecía agotada. A veces no le reconozco. El Sheamus que yo conocía era diferente, seguro de sí mismo, divertido, cariñoso. El Sheamus que yo conocía también era diferente, pensó Marlo. O tal vez no había visto su verdadero rostro hasta ahora. Quedaron en verse dentro de 2 días. Tiffany prometió hablar con Sheamus e intentar convencerle de que devolviera al menos parte del dinero y las joyas. De vuelta en el motel, Marlo meditó largo rato sobre su dilema. Por un lado, tenía todo el derecho a exigir la devolución de lo robado. Por otro, Sheamus estaba gravemente enfermo y necesitaba dinero para su tratamiento. ¿Qué era más importante, la justicia o la vida humana, aunque fuera la del hombre que la había traicionado? La mañana era inusualmente fresca para San Diego. Una ligera brisa procedente del océano traía el olor de la sal y las algas, meciendo las ramas de las palmeras a lo largo de las aceras. Marlo se sentó en su coche de alquiler frente al centro oncológico, armándose de valor. Hoy era el día en que por fin había decidido tener una confrontación directa con Sheamus. Hacía 2 días había dejado una nota en el parabrisas de su coche. Tenemos que hablar. Te espero en la cafetería frente al centro después de tu tratamiento. Marlo. Sabía que hoy estaría en quimioterapia. Ya había estudiado a fondo su programa de tratamiento. Y estaba segura de que la curiosidad y quizás la culpa le harían venir.
Shamus se presentó en el centro a las 10 en punto. Tenía peor aspecto que la última vez que se habían visto en Henderson, delgado, con la tez terrosa y el pelo notablemente ralo. Tiffany lo acompañaba, cogida de su brazo. Desaparecieron tras las puertas del centro. Marlo esperó. El procedimiento solía durar unas 4 horas. Aprovechó el tiempo para pensar de nuevo en lo que le diría a su ex marido. En su bolso había papeles de su abogado, una demanda formal de devolución de los fondos y bienes personales robados. Estaba dispuesta a luchar si era necesario. Exactamente 4 horas y 20 minutos después, las puertas del centro se abrieron y Shamus salió. Estaba solo, sin Tiffany. Parecía agotado, azul pálido, con gotas de sudor en la frente, inseguro de sus pies. El típico estado posquimioterapia. Marlo lo observó bajar lentamente los escalones, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. Cuando levantó la vista y la vio de pie a la entrada del café, la sorpresa se dibujó en su rostro, seguida de algo parecido al miedo. Pero luego se recompuso, se enderezó todo lo que pudo y caminó lentamente hacia ella. «No esperaba verte aquí», dijo en lugar de saludarla. Su voz sonaba ronca, como si le doliera hablar. «Pero has encontrado la nota», contestó Marlo. «¿Vamos dentro? Tienes que sentarte». Shamus asintió y la siguió hasta la cafetería. Tomaron una mesa en el rincón más alejado, lejos de miradas indiscretas. Marlo pidió un café. Shamus solo pidió agua. Después de la quimio, cualquier comida u olor podía provocarle náuseas. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó cuando la camarera se alejó. «No fue fácil, pero dejaste un rastro». Marlo escrutó su rostro. «Correos electrónicos, las redes sociales de Tiffany, información de Carol, piezas del rompecabezas». Shamus sonrió débilmente. «Siempre admiré tu persistencia». Tomó un sorbo de agua. «¿Por qué estás aquí, Marlo? ¿Qué es lo que quieres?». Marlo sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa. «Para empezar, recuperar lo que es mío», dijo con calma. «Mi parte de nuestros ahorros, mis joyas personales, lo que robaste al huir». Shamus miró la carpeta pero no la tocó. «Me gasté el dinero», dijo sin rodeos. «En tratamiento. La quimioterapia básica está cubierta por el seguro, pero todo lo demás no. Copagos de medicamentos, consultas con los mejores especialistas, condiciones cómodas, una enfermera, el alquiler de una casa cerca del centro, es caro. ¿Y las joyas? ¿La pulsera de mi abuela también iba al tratamiento?». Shamus apartó la mirada. «Yo tengo las joyas. Puedo recuperarlas». «¿Por qué huiste?», preguntó Marlo yendo al grano. «¿Por qué cogiste el dinero y desapareciste? Tú sabes por qué». La miró a los ojos. «Dijiste que tenías cáncer, el mismo que mató a mi padre. Me entró el pánico». «Sí, mentí sobre mi enfermedad», admitió Marlo. «Porque accidentalmente me enteré de la tuya, y quería ver si tus constantes declaraciones de que nunca me abandonarías en mis momentos de necesidad, a diferencia de mí, eran sinceras. Fue una prueba exitosa, ¿no?». Shamus se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Su rostro cambió, sorpresa, luego comprensión, luego ira. «¿Usaste la enfermedad para probarme?», le tembló la voz. «¿Cómo has podido? ¿Cómo pudiste utilizar una frase en una pelea para reprochármelo durante años?», contestó Marlo. «¿Cómo pudiste engañarme con Tiffany durante más de un año? ¿Cómo pudiste robar nuestro dinero común y mis pertenencias personales? ¿Cómo pudiste dejar una nota llena de mentiras y huir?». Shamus guardó silencio, con la mirada fija en la mesa. Sus dedos hacían girar el vaso de agua con nerviosismo. «Tenía miedo», dijo por fin en voz baja. «Cuando dijiste que tenías cáncer, me asusté. Me acordé de mi padre, de cómo se estaba muriendo de la misma enfermedad, cómo mi madre no podía afrontarlo, cómo todo se desmoronaba». «¿Así que decidiste huir? ¿Con todo lo que podía cargar?». «Sí», la miró. «Sé que es de cobardes, sé que soy un hipócrita. Todo lo que piensas de mí ahora es cierto. He suspendido la prueba».
Marlo lo miró y solo sintió hastío. Ni triunfo por su admisión de culpa, ni satisfacción por la confirmación de sus sospechas, solo un profundo hastío que lo consumía todo. ¿Por qué no me hablaste de tu enfermedad?, preguntó ella. ¿Por qué la ocultaste? Seamus se encogió de hombros. Al principio ni yo mismo me lo creía. Luego pensé en cómo decirlo. Y entonces, luego estaba Tiffany, y parecía más fácil empezar una nueva vida que intentar arreglar la anterior. ¿Cuándo empezó vuestra relación? Hace como un año, admitió. Trabajaba en nuestra oficina. Joven, guapa, me admiraba. Era halagador. ¿Y la ayudabas económicamente, transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta? Seamus la miró sorprendido. ¿Cómo has...? Tengo amigos en el banco, contestó Marlo. He visto los extractos, transferencias mensuales a su cuenta durante los últimos 6 meses. Era para ayudarla con sus estudios, dijo avergonzado. Está terminando un máster. Con nuestro dinero común, aclaró Marlo. Sin mi conocimiento. Seamus no contestó. No tenía nada que decir. ¿Y ahora qué?, preguntó tras una pausa. ¿Quieres recuperar el dinero por la vía judicial? Estás en tu derecho, pero no lo tengo. Solo me quedan las acciones y las joyas. Ya he interpuesto una demanda, dijo Marlo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. En cuanto a las joyas, las quiero ahora. Están en la caja fuerte de casa, se resignó Seamus. Puedo dártelas hoy mismo. Y una cosa más, continuó Marlo. Quiero que dejes de difundir mentiras sobre mí, sobre que te dejé cuando me enteré de que estabas enfermo. Seamus apartó la mirada. ¿Te lo ha contado Tiffany? Sí, hablamos. Ella creía que yo era un monstruo sin corazón que abandonó a su marido enfermo. Es una bonita historia, Seamus. Mucho más conveniente que la verdad, ¿no? Sí, respondió él repentinamente sincero. Mucho más conveniente, para mí, para ella, para todos. Pero es mentira. Sí, una mentira, suspiró. ¿Qué quieres que haga? ¿Que confiese a todo el mundo que me escapé pensando que estabas enferma? ¿Que te robé el dinero? ¿Que te engañé durante un año? ¿Te haría eso más feliz?, se preguntó Marlo. ¿Realmente necesitaba que todo el mundo supiera la verdad? ¿Cambiaría algo? No, dijo finalmente. No necesito que lo sepa todo el mundo. Basta con que tú lo sepas, que te lo admitas a ti mismo. Seamus asintió. Lo admito. Y... Lo siento, Marlo. De verdad que lo siento. Por todo. Ella lo miró a los ojos. Había remordimiento genuino en ellos, pero no cambió nada. Demasiadas mentiras y dolor se habían interpuesto entre ellos. Creo que lo sientes, dijo ella. Pero eso no cambia nada. Nuestro matrimonio está muerto. Puede que nunca haya estado realmente vivo, construido sobre medias verdades, silencios y manipulación mutua. Probablemente tengas razón, asintió Seamus. Ambos veíamos solo lo que queríamos ver. ¿Cómo va tu tratamiento?, preguntó Marlo, cambiando de tema. Seamus se encogió de hombros. Lo normal con la quimioterapia, náuseas, debilidad, caída del cabello, pero el médico dice que hay progresos. El tumor se ha reducido. Me alegro, dijo Marlo con sinceridad. A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba la muerte. Espero que te mejores. Gracias, la miró con cierta sorpresa. Sabes, entiendo por qué lo hiciste. Era una prueba, me lo merecía. No se trata de si te lo merecías o no. Marlo negó con la cabeza. Es que tenía que saber la verdad, sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que era real y lo que era una ilusión. Terminaron sus bebidas en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente Seamus sugirió: «Vamos a nuestra casa, te daré las joyas». ¿Estará Tiffany? No, está trabajando. Seamus negó con la cabeza. No volvería hasta la noche. Cogieron un taxi. Seamus estaba demasiado débil para conducir. La casa era pequeña pero acogedora, de una sola planta y con una terraza con vistas al parque.
El interior estaba decorado con gusto, aunque de forma impersonal, como una habitación de hotel. Marlo pensó que probablemente Tiffany aún no había tenido tiempo de personalizarla. Seamus la condujo al salón, la invitó a sentarse y entró en otra habitación. Regresó con una pequeña caja. «Aquí está todo», dijo tendiéndoselo a Marlo. «La pulsera de tu abuela, su alianza, los pendientes, está todo intacto». Marlo abrió la caja. Efectivamente, todas sus joyas estaban en su sitio. Se sintió aliviada. Estas cosas significaban para ella mucho más que un mero valor material. «Gracias», dijo cerrando la caja. «Y aquí tienes otra». Seamus le tendió una carpeta. «Los papeles de archivo que me quedan. Te los daré. No te devolverá todo el dinero, pero al menos una parte». Marlo cogió la carpeta. «Mi abogado se pondrá en contacto con usted para los detalles». «Por supuesto», asintió Seamus. «Firmaré lo que haga falta. No quiero alargar el proceso de divorcio». «Yo tampoco», dijo Marlo poniéndose en pie. «Creo que ya hemos terminado». Se dirigió hacia la puerta, pero Seamus la detuvo. «Marlo», la llamó. «Hay una cosa más. Quiero que sepas, a pesar de todo lo que hice, una parte de mí realmente te amaba. Eso no es una excusa, solo un hecho». Marlo lo miró, pálido, agotado por la enfermedad y el tratamiento, con una expresión de culpabilidad en el rostro. El hombre al que una vez había amado, en el que había confiado, con el que había planeado vivir toda su vida. Ahora, casi un extraño. «Tal vez», respondió ella, «pero no era suficiente, ¿verdad?». Con esas palabras se marchó sin mirar atrás. Subió a un taxi y dio la dirección de su motel. Esta noche reservaría un billete de avión. Su misión en San Diego había terminado. 3 meses después, Marlo estaba sentada en el despacho de su abogado, Lawrence Travis, firmando los papeles definitivos del divorcio. El tribunal había dictaminado que tenía derecho a una indemnización por los fondos robados, y Seamus había cumplido su promesa de entregarle acciones que cubrían casi 1/3 de la cantidad robada. El resto, dictaminó el juez, se había gastado en el tratamiento médico necesario y sería inhumano exigir su devolución. «Enhorabuena, señora Huxley», dijo Travis al estampar la última firma. «Ya es oficialmente libre». Marlo sonrió. Le resultaba extraño volver a tener su apellido de soltera, pero también le parecía correcto. «Gracias por su ayuda», dijo mientras estrechaba la mano del abogado. Al salir del despacho, Marlo se puso a trabajar. Volvió a Nova Life, aunque se había trasladado a otro departamento. No quería que le recordaran constantemente cómo había utilizado su cargo para crear documentos falsos. El acto seguía avergonzándola, aunque nadie más que ella y Seamus lo supieran. Por la noche, se reunió con Cambry en su café favorito. Su amiga notó enseguida el cambio de humor. «Pareces más tranquila», dijo Cambry, estudiando su rostro. «Incluso más feliz». «Hoy es oficial», respondió Marlo. «El divorcio ha finalizado. El acuerdo está listo. Borrón y cuenta nueva». «¿Qué se siente?». Marlo se lo pensó. «Es extraño. Por un lado, es triste que se haya acabado, como esto. Por otro lado, me siento aliviada, como si hubiera estado cargando con algo pesado durante mucho tiempo y por fin pudiera soltarlo». «¿Has sabido algo de él?», preguntó Cambry con cautela. «Solo a través de su abogado». Marlo dio un sorbo a su café. «Sigue en San Diego, en tratamiento. No sé nada más». «¿Sigues cuidando de él?». «No es que me importe», Marlo negó con la cabeza. «Es que no quiero hacerle daño, pase lo que pase». Cambry asintió comprensiva. «¿Sabes lo que he aprendido en estos meses?», continuó Marlo. «Que la verdadera lealtad y devoción se demuestran con hechos, no de boquilla». Seamus hablaba de lealtad todo el tiempo, pero a la hora de la verdad no era más que palabrería. «¿Y tu examen?», preguntó Cambry en voz baja. «¿No te arrepientes?». Marlo suspiró. Lo había pensado mucho. «Me arrepiento del engaño», admitió. «No fue lo mejor,
pero no me arrepiento de haber descubierto la verdad, aunque destruyera lo que teníamos. A veces hay que romper una ilusión para ver la realidad, dijo Camry filosóficamente. Exacto, sonrió Marlo. Y ahora veo la realidad con mucha más claridad. Y mi vida también. Hablaron durante largo rato. Del trabajo de Marlo, de planes de futuro, de un posible traslado a otra ciudad. Todas ellas eran nuevas posibilidades que se abrían para ella ahora que el viejo capítulo de su vida se había cerrado. De vuelta a casa, Marlo permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando Henderson de noche. La ciudad parecía diferente, como si la viera con otros ojos. O tal vez ella misma había cambiado. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Volvió a hojearlos, deteniéndose en la última página con las firmas de ella y Shaumus. El final oficial de su historia.